Nadie esperaba esta confesión. Jorge Ramos rompe el silencio y revela que advirtió con anticipación a Nicolás Maduro sobre lo que estaba por venir y que sus alertas fueron ignoradas. En este video hablará del reciente ataque de Estados Unidos contra Venezuela, de los mensajes que, según él, hizo llegar al entorno del poder y de los cargos por los que Maduro podría ser juzgado a nivel internacional, planteando preguntas que inquietan a cualquiera, que sabía Jorge Ramos antes que el mundo, por que Maduro desestimó la advertencia y si este escenario marca el inicio del fin del régimen, por lo que te recomendamos ver el video completo, ya que lo que se expone aquí cambia la versión oficial y explica por qué Venezuela hoy está en el centro de un conflicto político y militar de alcance histórico. Empiezo diciendo que lo que está pasando no me sorprende, porque durante años vi de cerca cómo Nicolás Maduro fue cerrando todas las salidas posibles y convirtiendo el poder en una trampa sin retorno. Cuento que mi relación con él siempre fue tensa, marcada por preguntas incómodas y silencios elocuentes, y que en más de una ocasión advertí que esa ruta solo podía terminar en sanciones, aislamiento y una respuesta más dura de Estados Unidos, algo que hoy se materializa con los ataques recientes en Venezuela, que no surgen de la nada sino de una acumulación de decisiones que cruzaron líneas muy claras. Explico que cuando se habla de su posible captura y de los cargos que enfrenta, ya no se trata de retórica política, sino de un proceso que avanza en serio, y conecto eso con lo que dijo Donald Trump en su última conferencia de prensa, porque ahí se deja ver una postura que endurece el escenario y manda un mensaje directo al régimen, y concluyo que estamos frente a un momento decisivo. Uno en el que la historia alcanza a sus protagonistas y obliga a enfrentar las consecuencias de años de abuso de poder, negación y confrontación con el mundo. Continúo explicando que todo esto tiene una raíz muy clara, la necesidad de poder decir las cosas como son y de cuestionar al poder sin miedo. Algo que aprendí al llegar a Estados Unidos y entender que aquí criticar a un presidente no te cuesta la libertad, y que esa lección marcó mi forma de ejercer el periodismo. Por eso, cuando hablo de Maduro, lo hago desde esa convicción, porque no estamos frente a un líder político más, sino frente a alguien señalado por delitos graves, acusado de haber convertido al Estado en una estructura criminal, y eso obliga a llamarlo por su nombre. Enlazo esto con lo que dijo Donald Trump en su reciente conferencia de prensa, donde el tono ya no es ambiguo y el mensaje es directo, porque desde Washington se empieza a hablar de consecuencias reales y no solo de advertencias, y explico que esa postura no surge de la nada, sino del hartazgo ante un régimen que cerró toda posibilidad democrática. Digo que el periodismo tiene sentido precisamente en momentos como este, cuando el poder intenta reescribir la historia, y que lo que hoy vemos en Venezuela es el resultado de años de impunidad, mientras el mundo, finalmente, comienza a actuar, dejando claro que la libertad de expresión y la rendición de cuentas no son negociables. Digo que esa imagen de confrontación no nace de un gusto por el choque, sino de una responsabilidad, porque cuando uno está frente al poder no puede actuar con simpatía sino con preguntas. Y eso lo entendí muy temprano cuando entrevisté a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro. Recuerdo cómo Chávez intentaba seducir, desviar, convertir la entrevista en un espectáculo. Mientras que con Maduro el ambiente era distinto, más cerrado, más hostil, como si cada pregunta fuera una amenaza, y ahí confirmé que no estaba frente a un político seguro de sí mismo, sino frente a alguien que temía rendir cuentas. Explico que esas entrevistas no fueron momentos aislados, fueron señales tempranas de lo que hoy vemos. Un régimen que terminó cruzando todas las líneas, hasta convertirse en lo que muchos organismos y gobiernos ya califican como una estructura delincuencial. Enlazo eso con lo que dijo Donald Trump en su reciente conferencia de prensa, porque sus palabras reflejan que en Washington ya no se habla de Maduro como un adversario ideológico, sino como un criminal perseguido por la justicia, y que por eso la presión, los ataques y las acciones recientes de Estados Unidos en Venezuela responden a una lógica mucho más dura. Aclaro que el periodismo no está para caer bien, está para incomodar, y que cuando el poder reacciona con furia, como lo hicieron Chávez y Maduro, suele ser porque la verdad les estorba, y hoy esa verdad alcanza su punto más alto en un escenario donde el mundo empieza a tratar al régimen venezolano no como un gobierno legítimo, sino como un problema internacional que exige respuestas concretas. Agrego que mi manera de ver el periodismo está atravesada por una idea muy simple: el poder siempre debe ser cuestionado, sin importar de dónde venga ni cómo se disfrace.
Y por eso a lo largo de mi carrera he entrevistado presidentes democráticos, líderes autoritarios y dictadores abiertos, desde Fidel Castro hasta mandatarios latinoamericanos que intentaron perpetuarse en el cargo. Explico que nunca me he movido por una ideología partidista, sino por una convicción democrática básica, la de exigir cuentas, señalar abusos y llamar a las cosas por su nombre, incluso cuando eso incomoda a gobiernos, audiencias o colegas. Recuerdo que con Castro, como con Chávez y luego con Maduro, había un patrón claro. El intento de controlar la narrativa, de presentarse como víctimas mientras concentraban poder, y por eso hoy no me sorprende ver a Maduro señalado como delincuente y perseguido por la justicia internacional. Conecto todo esto con el escenario actual, con los ataques de Estados Unidos en Venezuela y con el mensaje que lanzó Trump en su conferencia de prensa, porque ahí se confirma que el lenguaje cambió y que ya no se habla de diferencias políticas, sino de crimen, castigo y consecuencias. Y digo que si algo he aprendido después de entrevistar a tantos líderes es que los regímenes autoritarios siempre creen que el tiempo los protegerá, hasta que un día descubren que la historia, tarde o temprano, los alcanza. Cuento que mi vida profesional siempre ha estado marcada por la disciplina y la constancia, por la idea de que el trabajo bien hecho no admite improvisaciones, y eso se refleja incluso en los detalles más simples. Como la forma de vestir o de presentarme cada día frente a la audiencia. Explico que con el paso de los años entendí que simplificar ciertas decisiones me permitía concentrar la energía en lo verdaderamente importante. Pensar, analizar, cuestionar, y que esa lógica también se fue filtrando en mi vida personal, donde el equilibrio llegó sin hacer ruido, cambiando rutinas y prioridades. Digo que Univisión fue mucho más que un lugar de trabajo. Fue un refugio para muchos de nosotros que veníamos de otros países, una segunda casa donde el hecho de ser inmigrante no era una debilidad sino una fortaleza compartida. Y que ese sentido de familia ayudó a sostener carreras largas, exigentes y muchas veces solitarias. Reflexiono también sobre cómo, con los años, uno aprende a desprenderse de personajes que ya no le representan, a dejar atrás versiones públicas que funcionaron en su momento pero que ya no dialogan con lo que uno quiere decir, y confieso que encontrar un espacio donde la conversación, las ideas y las historias tengan más peso que la imagen ha sido una de las mayores satisfacciones de mi vida, porque al final, más allá de los cargos, los sets o las cámaras, lo que permanece es la posibilidad de comunicar con honestidad, de sentirse en casa aún estando lejos del país de origen y de seguir haciendo preguntas con la misma curiosidad que me trajo hasta aquí desde el primer día. Digo que hubo un momento en el que sentí con claridad que ya no quería seguir empujando una imagen que no me representaba, no porque renegara del trabajo, sino porque no me interesaba convertirme en una figura reconocida a cualquier costo. Explico que las redes sociales trajeron una exigencia permanente de opinar, juzgar y reaccionar a todo, y que eso, lejos de enriquecer el debate, muchas veces lo empobrece. Por eso decidí dar un paso atrás y concentrarme en conversaciones que aporten contexto y reflexión, no ruido. Reflexiono sobre cómo los medios tradicionales dejaron de ser indispensables cuando los políticos aprendieron, desde Hugo Chávez, a hablarle directamente a la gente sin intermediarios. Y cómo eso cambió por completo el ecosistema informativo, obligándonos a replantear el sentido del periodismo. Señalo que hoy el verdadero valor no está en tener un micrófono, sino en la credibilidad. Y que esa no se construye con viralidad, sino con años de consistencia, preparación y rigor, algo que se está perdiendo cuando se confunde exposición con autoridad. Explico que entiendo perfectamente a quienes decidieron irse cuando sintieron que el camino ya no coincidía con sus principios. Porque las redacciones cambian, los liderazgos rotan y las reglas del juego se transforman, y uno tiene que preguntarse si aún reconoce el lugar en el que está. Concluyo diciendo que, en un mundo saturado de voces, la gente termina confiando solo en unas pocas, como ocurre cuando hay una tormenta y buscas a quien realmente sabe leer el clima, porque al final el periodismo, igual que la vida pública, se sostiene en algo muy frágil y muy poderoso a la vez, la confianza que se gana con el tiempo, o se pierde para siempre. Les digo a los estudiantes que me miren bien porque represento una forma de hacer televisión que está desapareciendo, esa idea de citar a la audiencia a una hora exacta frente al televisor. Y reconozco que hoy la conversación ya no funciona así, porque el consumo cambió y quien no entiende eso queda fuera. Explico que mi permanencia no depende solo del noticiero, sino de la capacidad de llevar el contenido a múltiples plataformas, porque una entrevista ya no vive en un solo espacio, se expande.
Se comparte y encuentra nuevas audiencias en las redes, ahí donde millones de personas deciden qué ver y a quién creer. Aclaro que el futuro del periodismo no está en anclarse, sino en moverse, en crear, adaptar y surfear las olas de cada formato, y que por eso les digo que no aspiren a ser anclas, sino generadores de contenido con criterio. Reflexiono también sobre la complicidad que se construye tras años de trabajo conjunto, esa comunicación silenciosa que solo se logra con el tiempo y la confianza, y que marca una etapa irrepetible. Finalmente digo que no me inquieta la idea del relevo, porque cada generación tiene su momento, aunque el espacio sea más reducido. Y que lo verdaderamente importante ya no es ocupar una silla o un horario, sino tener algo que decir, saber decirlo y lograr que ese contenido encuentre a su audiencia en un mundo que no deja de moverse. Digo que cargar con la idea de a quien dejarle la silla no es algo que me quite el sueño, porque en realidad no me siento listo para pensar en el retiro, y sospecho que ningún periodista lo está nunca. Porque esta profesión te obliga a mantenerte curioso, inconforme y joven de espíritu. Explico que el periodismo no es solo un trabajo, es una forma de estar en el mundo, de aprender todos los días, de rebelarte contra las versiones oficiales, y que por eso resulta tan difícil imaginar una vida sin hacer preguntas. Confieso que a veces pienso en las vidas que pude haber tenido, en qué habría pasado si me quedo en México, pero no logro verme en ninguna otra profesión, porque ninguna me habría permitido conocer tantos países, tantas historias y tantas realidades distintas. Digo que con los años uno acepta los cambios generacionales con naturalidad, que es necesario formar, acompañar y empujar a quienes vienen detrás, aunque también reconozco que ahora, a donde voy, suelo ser el mayor del lugar, algo que no me incomoda, sino que me hace sonreír. Cuento que sigo disfrutando la música, los conciertos, la energía de nuevas generaciones, aun cuando soy consciente del paso del tiempo. Y que esa mezcla entre experiencia y curiosidad es la que me mantiene en movimiento. Al final, dejo claro que mientras tenga algo que aprender, algo que contar y alguien dispuesto a escuchar, la idea de retirarme seguirá siendo, por ahora, simplemente impensable. Muchos me recuerdan como alguien confrontacional, porque frente a las cámaras he tenido que encarar a personas con un poder enorme, pero aclaro que eso no define quién soy fuera de una entrevista. En mi vida cotidiana rehúyo el conflicto, pero cuando estoy frente a un dictador o a alguien que ha abusado del poder, no hay margen para la comodidad, porque si yo no hago esa pregunta incómoda, nadie más la va a hacer. Cuento que cada entrevista la afronto como si fuera la última, sin pensar en favores futuros ni en volver a ser invitado, y eso cambia por completo la dinámica, porque ya no buscas caer bien, buscas verdad. Digo que con figuras como Nicolás Maduro entendí que el desafío no es elevar la voz, sino sostener la mirada, insistir, no soltar el hilo de la mentira hasta que queda expuesta, aunque eso me convierta a mí en parte de la noticia. Reconozco que muchos confunden esa firmeza con arrogancia. Pero no puedes enfrentar al poder si te colocas por debajo, tienes que estar al mismo nivel, incluso cuando incomoda. Recuerdo que lo mismo ocurrió con Donald Trump, cuando decidió atacar a los inmigrantes y evadir el diálogo, y explico que nada de eso fue improvisado. Que cada movimiento respondió a una convicción profunda. El periodismo no está para agradar a los poderosos, está para incomodarlos, porque sólo así se revelan las grietas de quienes se creen intocables, como Maduro, hasta que la realidad termina alcanzándolos. Relato que nada de aquello fue improvisado, que cada gesto, cada silencio y cada posición frente a la cámara respondían a una lectura muy precisa de cómo opera el poder. Porque en una entrevista así no basta con las palabras, el lenguaje corporal también habla. Explico que con Maduro no había espacio para la cordialidad, que el intento de romper el hielo no era inocente. Era una estrategia para bajar la guardia, y por eso decidí cortar cualquier conversación superficial y marcar desde el inicio que el tema no era personal, sino Venezuela. Cuento que el silencio previo a la primera pregunta fue deliberado, porque entendí hace tiempo que el tono se define en los primeros segundos y que, si cedes ahí, ya no recuperas el control. Describo cómo esa pregunta inicial tensó todo el ambiente y dejó claro que no habría monólogos ni discursos preparados. Y que a partir de ese momento la entrevista dejó de ser un ejercicio periodístico convencional para convertirse en un pulso de poder. Explico que lo que vino después confirmó mis temores, cuando el régimen reaccionó quitándonos el material, reteniéndonos y aislándonos, no por una pregunta, sino por haber roto el guión que ellos habían aprobado. Confieso que en ese momento el miedo no fue individual, fue colectivo,
por el equipo, por la incertidumbre de no saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y digo que ahí entendí con total claridad que cuando un gobierno teme a una pregunta, ya no actúa como autoridad, sino como un régimen, que se sabe expuesto y acorralado. Cuento que en medio de ese caos entendí que el verdadero peligro no era solo la entrevista, sino lo que llevábamos con nosotros. Porque alcanzamos a enviar un mensaje clave antes de que nos quitaran los teléfonos y ese aviso público provocó una presión inmediata que, probablemente, evitó algo mucho peor. Explico que la reacción del régimen fue fulminante, deportación express y expulsión del país, pero el miedo no desapareció al subir al avión, porque yo tenía información sensible sobre presos políticos, desapariciones y abusos que incomodaban profundamente al poder, y sabía que eso tenía un costo. Confieso que lo más duro fue la incomunicación absoluta con mi familia, no poder avisar, no poder tranquilizar a nadie, y comprender que ese silencio también es una forma de castigo. Relato que al regresar entendí que no podía confiar ni siquiera en mis propios dispositivos, que hubo que romper con todo y empezar de cero, porque cuando un Estado decide vigilarte, nada vuelve a ser normal. Y conecto esa experiencia con una preocupación más amplia, porque lo que vi en Venezuela no es un accidente aislado, es el resultado de erosionar la democracia paso a paso. Y por eso me inquieta profundamente cuando escucho a líderes que relativizan las reglas, desconocen elecciones o concentran poder, ya sea en Caracas o en Washington. Porque cuando las instituciones se debilitan y la impunidad se normaliza, lo que sigue no es ideología, es autoritarismo, y eso, lo digo con toda claridad, es el verdadero riesgo histórico que estamos empezando a enfrentar. Si quieres seguir al tanto de todo lo que ocurre alrededor de Nicolás Maduro, entender las consecuencias reales de sus decisiones, los movimientos de Estados Unidos y las historias que el poder intenta ocultar, suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene será clave para comprender el futuro de Venezuela y de la región.